muchísimas gracias por esta entrevista, por esta oportunidad de conversar y también agradecerle por la presencia del Ministerio en su persona y en la del Viceministro de Gestión Institucional en los días de la conferencia y en la primera parte también que se desarrolló en febrero. Bueno, en primer lugar, yo quisiera preguntarle por las propuestas que surgieron en la Conferencia Nacional de Educación, Maestros, Sociedad y Estado respecto a aquellas destinadas a mejorar las condiciones personales, profesionales de maestros y maestras y la propuesta del pacto o contrato social. ¿Cómo asume el Ministerio, qué representa para el Ministerio que haya surgido esta propuesta en estos 3 días de trabajo? Bueno, nos parece que tiene un doble valor, en primer lugar por el contenido mismo de lo que se está proponiendo y en segundo lugar por esta búsqueda de llegar a un consenso que implica compromisos de todo el país y por supuesto también de nuestros profesores, principalmente en la educación pública. En ese marco es que en el Ministerio de Educación también hemos propuesto 4 compromisos, ¿no? Porque lo que debemos ir es construyendo justamente a partir de lo que cada uno le corresponde por función, por responsabilidad, aportar y entrelazar esos compromisos para llegar a un acuerdo de fondo, ¿no? ¿Cuán viable es este contrato o pacto social? ¿Tenemos las condiciones para poder lograrlo? ¿Qué compromisos o qué responsabilidades tendrían que asumir los 3 actores, Estado, Magisterio y la sociedad en su conjunto? Bueno, en primer lugar creemos que es fundamental hacerlo y creemos que sí hay condiciones de viabilidad. Es cierto que hoy a los docentes del Perú se les ofrece una nueva ruta, ¿no? Y en ese sentido eso implica también un cambio cultural, ¿no? En el cual, por un lado, sí, todos deben tener y se les está ya planteando una ruta para su mejora económica, sus condiciones de vida, por lo tanto, también para su desarrollo como profesionales y para una formación permanente, ¿no? Pero a la vez, en este pacto estamos, digámoslo así, también esto implica responsabilidades nuevas en los docentes, ¿no? Exigencias que, en nuestro parecer, están centradas en su buen desempeño, ¿no? Y si nos enfocamos todos en mirar que este apoyo a los docentes y compromiso mutuo tiene como otra cara de la medalla el derecho de los estudiantes a aprender, creemos que ahí vamos a encontrar la ruta para hacerlo viable. Usted en la inauguración de la primera parte de la conferencia en febrero manifestaba que el Ministerio tenía expectativas respecto a los resultados de este evento y luego en la clausura de la segunda parte expresó también que este pacto, aunque utópico, era necesario, ¿no? Quisiera que nos pudiera explicar un poco más. Bueno, retomé ahí las palabras de la presidenta del Foro Educativo, Teresa Tovar, ¿no? Que señaló que no debemos perder la dimensión utópica, ¿no? El horizonte, digamos, de una perspectiva mayor que trascienda lo que se puede ir haciendo en el día a día. Y quienes estamos en el Estado, pues en realidad nos corresponde poner en práctica y hacer realidad muchas de esas aspiraciones, ¿no? Y a veces ahí podemos correr el riesgo efectivamente de quedarnos solo en las acciones cotidianas y del día a día. Por eso valoraba yo esta dimensión utópica, ¿no? Y por otro lado la necesidad, porque el docente es el centro de la acción pedagógica educativa. El país y no solo el Estado, aunque también el Estado tiene una deuda de reconocimiento y por lo tanto sin duda es fundamental poder restablecer una confianza mutua, ¿no? Los docentes todavía y en muchos aspectos con razón desconfían del Estado, pero también hoy lamentablemente muchos padres de familia desconfían de los docentes, ¿no? Entonces son diversos canales de confianza que debemos reestablecer y creemos sí que en todos los sectores hoy día hay voluntades para poderlo avanzar y entonces a quienes tenemos liderazgo, sea en el Estado, sea en el Magisterio, sea en la sociedad civil, nos corresponde asumir este liderazgo y persuadir a los demás para ir en esta ruta de un acuerdo. ¿Qué esperaría o qué podría
decir al magisterio, por ejemplo, la sociedad, para poder concretar esas propuestas, ¿no? ¿Cómo deberían asumir, qué roles o qué tareas deberían asumir para poder concretar las propuestas, las múltiples propuestas que surgieron en esta conferencia como bases para el nuevo pacto? Bueno, de parte del Ministerio de Educación nosotros ponemos en la mesa, digamos, ¿no?, lo que es el Plan Perú Maestro, en el cual el Ministerio de Educación se plantea 4 compromisos y en cada uno de ellos hay varias metas, ¿no? Entonces sería muy interesante que viendo ahora, por ejemplo, lo producido en la conferencia Foro Educativo, escuchando voces de los docentes, voces de los padres de familia, fortalezcamos, ampliemos de repente esos compromisos, o seamos más ambiciosos en las metas que logremos, ¿no? Porque al sumar todos, por ejemplo, en el tema de la formación en servicio, creemos que es bastante viable, sumando lo que como ministerio queremos hacer, que es una oferta renovada y muy variada, agregándole a ello la que los gobiernos regionales ya realizan, ¿no? Sumando un rol de las instituciones formadoras, universidades, centros de investigación, y sumando las propuestas de la sociedad civil, tenemos ahí una base muy, muy importante y sólida, ¿no?, que podría ser de repente uno de los primeros pasos a lograr, ¿no? Y se planteaba una campaña nacional por la educación, por la calidad de la educación y por la revaloración también de la educación pública, y en especial a los maestros y maestras, ¿no? Porque los maestros y maestras son un factor muy importante para que haya una educación de calidad, y no a veces los únicos responsables de que a veces las cosas no marchen como deben, porque así se les señala debido a múltiples mensajes que pueden circular, ¿no? Exacto, en nuestra posición como gobierno la responsabilidad es de gobierno, ¿no? Nosotros asumimos y sabemos que hay un pasivo muy grande que viene de gobiernos anteriores, pero el Estado tiene la principal responsabilidad en materia educativa, incluso respecto a quienes están en la educación privada, ¿no? Tenemos un rol ahí que cuidar, y sobre esa base sin duda sí vemos que hay por supuesto una responsabilidad de los docentes, pero es de naturaleza diferente, y queremos desterrar esa idea de que los problemas de la educación son culpa de los profesores, ¿no? Ellos tienen un rol que cumplir, pero no puede compararse con lo que son las responsabilidades ni del Estado ni de la sociedad en su conjunto, ¿no? Ustedes han señalado en reiteradas oportunidades, tanto la ministra como usted como viceministro de Gestión Pedagógica, que los docentes son una prioridad en la gestión del ministerio, y que también no se les toma como un insumo más en la educación. Sí, incluso por eso, en mi opinión, en el pacto debemos apoyar, pensamos nosotros, lo que son las propias metas del docente. O sea, como toda persona tiene aspiraciones, tiene sus propias metas personales y profesionales. Creo que lo importante sería que cada docente y los docentes como colectivo trabajen en eso, cuáles son nuestras metas, nuestras aspiraciones como profesionales de la educación y del aprendizaje de los estudiantes, y lo que nos corresponde es dar apoyo y fortalecimiento a esas metas. En ese sentido, nuestra visión es de que el docente es un actor protagonista, no es un insumo, no es un beneficiario de las políticas, sino que él es un partícipe de ellas, y sin duda uno de los compromisos debe tener que ver con su participación en lo que son las políticas educativas, en la gestión educativa, ¿no? Y respecto a la sociedad civil, ¿qué mensaje él podría dar para poder también caminar en la concreción de estas nuevas condiciones, de esta mejora significativa para maestros y maestras? Bueno, yo creo que hay una doble responsabilidad en la sociedad civil. Por supuesto, el de apoyar y hacer más viables y más amplias las posibilidades de desarrollo de los docentes, pero también creo que en este cambio cultural en el cual se dice sí, más apoyo, pero también nuevas exigencias, ¿no? Y que como profesores también tenemos que ser conscientes de lo que debemos hacer con nuestros estudiantes. Ese cambio respecto a una cultura que a veces le ha dado el mensaje a los profesores de que simplemente son casi unos obreros de la educación y que simplemente reciben órdenes, y que ahora estamos teniendo más de un protagonismo, es un cambio que la sociedad civil también debe ayudar a viabilizar. El Estado, pues también somos vistos por los docentes como, digamos, sus empleadores, ¿no? Entonces eso
tenemos un límite en las posibilidades de crear puentes con el magisterio por esa condición. Y la sociedad civil ahí también puede jugar ese rol más facilitador, tanto a un nivel nacional como a nivel de cada comunidad educativa, en cada distrito, en cada comunidad rural. Es fundamental restablecer una alianza, padres de familia, docentes y las autoridades locales, ¿no? Desde la sociedad civil ahí creemos que es quien tiene un gran potencial para hacerlo. Porque todos y todas queremos mejores docentes, mejor educación. Así es, y principalmente en la educación pública, ¿no? Que es donde estudia la mayoría de los peruanos y donde hay una posibilidad de que todos nos encontremos, y por lo tanto debemos reforzar y apoyar este resurgimiento de la educación pública. Aunque también me quedó surgiendo la pregunta, bueno, tenemos más de 100.000 profesores en la educación privada, ¿no? ¿Debiéramos dejarlos marginados de este pacto o debieran ellos tener un lugar? Creo que ese es un punto que debemos ir en las próximas semanas y también viendo, y yo pensaría que sí deberían tener un lugar ellos también. Así es, ¿no? Bueno, muchas gracias por concedernos esta entrevista para Habla Educación y para tratar precisamente la propuesta de pacto o contrato social que ha salido en la conferencia producto de estos 3 días de arduo trabajo. Entonces, en primer lugar, Teresa, yo quería preguntarle ¿qué es un pacto o contrato social y por qué es tan necesario que podamos establecerlo para nuestros maestros y maestras en el Perú? Bueno, un pacto o contrato social implica ya convertir una declaración de consenso, que es un acuerdo es una declaración de consenso, en un programa de acción con metas, plazos y medidas concretas, ¿no? Es distinto que un acuerdo general, ¿no? Nosotros tenemos efectivamente un acuerdo nacional por la educación, tenemos el acuerdo nacional que tiene la política 12 dedicada a educación, y tenemos dentro de lo que es el proyecto educativo nacional un acápite referido a los maestros, ¿no? Entonces podríamos decir, bueno, ya tenemos un acuerdo, ¿para qué un acuerdo? Pero resulta que a pesar de eso tenemos una situación, como señaló Alejandro Kusianovich en nuestra conferencia, de malestar docente, que no podemos negar. Y tenemos una situación por la cual los propios cambios que se propone hacer ahora el sector no resultan suficientemente viables porque el magisterio no ha sido arrinconado durante décadas en términos salariales, profesionales, es una profesión que está desvalorizada. Todos los sectores instituciones que asistieron a nuestro evento, tanto el Ministerio como el SUTEP, como los académicos, como los propios maestros, han estado de acuerdo en esta situación de desvalorización docente. Y justamente el sentido de la conferencia era llegar a un acuerdo para revalorizar la profesión docente. Bien, entonces si estamos de acuerdo que a pesar de los acuerdos, valga la redundancia, es necesario hacer algo para revalorizar la profesión docente, entonces ese algo tiene que ser algo más que un acuerdo. Y ese algo más es el contrato social o es el pacto social, que significa tomar medidas urgentes, ¿no? Y tomar medidas urgentes con un horizonte de mejora muy alta para el magisterio, ¿no? En ese sentido, como señaló también Carlos Monge, por más que estemos en el sótano, debemos aspirar a la utopía y decir, bueno, queremos una educación del siglo XXI con maestros del siglo XXI también, bien remunerados, reconocidos y profesionalmente bien formados, ¿no? Entonces, un pacto social, un contrato social implica que las distintas instituciones que participen de este acuerdo o de ese consenso declarativo, llámese Ministerio de Educación, Acuerdo Nacional, Conferencia Foro Educativo, de rama magisterial, sindicato, Mesa de la Lucha contra la Pobreza y otras más que puedan sumarse, acuerden una perspectiva de mejora progresiva del magisterio en distintos ámbitos, en los ámbitos que se han planteado en la conferencia, en los ámbitos de formación docente, en los ámbitos de ejercicio de su rol y en los ámbitos de condiciones de trabajo, remuneración y vida. Es decir, que se diga, bueno, de aquí al 2021, por poner un horizonte, ¿no? Porque tiene un horizonte temporal,
Entonces, vamos a proponernos que el maestro peruano esté formado al igual que, ¿no?, en un nivel equitativamente o superior al promedio de América Latina, ¿no?, que sea competitivo con otros maestros de otros países. Segundo, vamos a proponernos que exista un piso salarial de tal magnitud. Vamos a proponernos que el tanto por ciento de los docentes estén en una carrera magisterial meritocrática. Vamos a proponernos, en fin, unas metas con las cuales podamos comprometernos a contribuir a cumplir. Porque si tú te pones a pensar, mira, del Acuerdo Nacional por la Educación, ¿no?, lo que todo el mundo se acuerda es la única cifra que ahí existe, que es el 6%, ¿no? Y uno dice, Acuerdo Nacional, Educación, 6%. Bueno, resulta que necesitamos pues un pacto, y un pacto significa cifras. Colocar el discurso en cifras, en metas, en logros, en resultados y en medidas. Y eso es lo que queremos nosotros como foro promover, ¿no? Promover como institución que este pacto social donde pueda haber realmente convergencia, ¿no?, entre las instituciones que están entrando a este pacto social. Obviamente que este pacto además implica negociación. Por decir, los docentes querrán de repente triplicar su sueldo y los por otro lado no querrán poner un sueldo muy mínimo. Se tendrá que llegar a un piso salarial razonable de acuerdo a la unidad impositiva tributaria, en fin, algún criterio que pueda ser común, ¿no?, y eso implica una negociación. Lo mismo con la formación docente, ¿no? Habrá que negociar, por ejemplo, con los sectores privados, si es que es lícito o no que las instituciones formadoras surjan como hongos en todo el país, o mejor ponemos control a eso, ¿no? Obviamente que hay intereses privados que están en juego, y el Ministerio de Educación y los otros sectores tendrán que negociar con ellos para ver cómo es que se llega a que haya una formación docente realmente de calidad acreditada, ¿no?, y no cualquier cosa, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, creo que esto no es un camino que sea fácil ni llano, implica mucha voluntad y también mucha calma, ¿no?, para saber que hay que ceder por varios lados, ¿no?, pero ceder en un horizonte que sea progresivo, es decir, conseguimos esto ahora, pero queremos siempre lo máximo, ¿no? Y una de las cosas máximas que queremos, creo que es siempre el respeto a aquello que está instituido a nivel universal, entre ellos lo que es la legislación internacional. ¿Tenemos las condiciones actualmente en el país para este nuevo pacto o contrato social? Y este pacto debe de también, en todo caso, si no las tenemos, hacer que se puedan establecer un cambio. Bueno, nosotros en Foro Educativo, cuando planteamos el Proyecto Educativo Nacional, no había ninguna condiciones, habían peores que las de ahora, porque había dictadura, represión, crisis económica espantosa, y no había absolutamente ninguna condición para el Proyecto Educativo Nacional. Esto lo planteamos nosotros en 1992 y el Proyecto Educativo Nacional se consiguió instaurar como política de Estado en 2007, es decir, 15 años después. Nosotros como Foro Educativo estamos acostumbrados a esas luchas largas. Pensamos que ojalá esta no dure 15 años, creo que puede durar menos. ¿Por qué? Porque tenemos ahora una democracia de mala calidad, como ha dicho Claudia Cisneros en nuestro seminario, pero no tenemos dictadura. No tenemos crisis económica, por más que Ollanta acaba de declarar que no, ya se nos vienen las épocas de vacas flacas. No obstante, también he leído en el diario Gestión que se ha dicho que un crecimiento de 5% todavía no es nada deleznable. Tenemos una voluntad por parte del sector, del Ministerio de Educación, que ha estado presente en nuestra conferencia, que nos parece importante, etcétera. Y lo que yo creo que existe entonces son las condiciones para iniciar este pacto, ¿no? Condiciones mucho más favorables que las que teníamos hace 15 años. Y esas condiciones hay que irlas agrandando, porque las correlaciones se construyen, no nacen ni llueven del aire, no son efecto del clima, sino son efecto de la voluntad política. Y es eso lo que hay que comenzar a construir, ¿no? Más allá de este gobierno o del otro. Y por supuesto que eso nos va a llevar a vincular lo que es la propuesta de Acuerdo Nacional por el maestro peruano con la propuesta por el Acuerdo Nacional por la Educación,
el impulso de la educación pública, y dentro de eso incluso vamos a llegar hasta discutir obviamente la relación entre educación y desarrollo y qué modelo de desarrollo estamos teniendo en nuestro país, ¿no? Y en cuanto a los actores, al Estado, a la sociedad y al magisterio, ¿no? ¿Cómo ve el papel que cada uno está cumpliendo ahora y qué debería apuntarse, a qué función deben tener en este pacto social o cómo deben actuar en el marco de este pacto social? Bueno, en cuanto al magisterio, yo creo que debe entrar con una postura firme en relación a la defensa de sus derechos internacionalmente reconocidos y al mismo tiempo con la altura suficiente como para ir más allá del debate económico reivindicativo y plantear políticas de Estado en educación, o sea, ponerse al mismo nivel que el Estado y que la sociedad en la discusión de qué modelo de educación tenemos y hacia dónde estamos caminando, ¿no? Entonces creo que ese es el reto que tiene el magisterio para poder entrar con altura a este pacto. En el caso del Estado, creo que se requiere, en el caso del sector, se requiere una mayor apertura que ya ha empezado a dar con el plan maestro y estos bonos de reconocimiento respecto de las voces del magisterio, ¿no? Y un mayor lazo con los magisterios y una apertura a poder conversar mucho más con los maestros y establecer diálogos fluidos con ellos, porque sería iluso pensar que la ley magisterial, de la carrera magisterial, ya tiene el consenso. No lo tiene, yo creo que eso es bueno, o sea, no lo tiene. Hay un sector que realmente tiene temor de la ley magisterial, y si parte de esta ley va a ser parte del contrato social, entonces tenemos que hilar fino, ¿no? Pero el ministerio no es el sector, no es el Estado, que diga, ¿no? Es solamente el sector. Y como dijo Carlos Monge, no es bueno que la educación sea rehén o Kucianovich, rehén, no me acuerdo cuál de los dos dijo eso, que sea rehén del Estado ni del sector, ¿no? Ni del sector de educación ni de la economía, sino que debe ser voluntad de Estado. Entonces aquí Alejandro Kucianovich. Alejandro Kucianovich, no sea rehén del sector ni de la economía. Entonces acá tiene que plantearse una mirada más estatal donde se comprometa al conjunto del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, también el Congreso, que felizmente también estuvo presente, por lo menos simbólicamente, en nuestra conferencia. No pudieron asistir a última hora, pero ellos estaban llanos a venir. Y por supuesto, dentro del Poder Ejecutivo, el Ministerio de Economía, que como bien se ha señalado en los últimos tiempos, tiene una injerencia al parecer demasiado fuerte, demasiado más allá de lo deseable en asuntos donde otros sectores deben intervenir, ¿no? Entonces, que decide al final, ¿se puede o no se puede? Finalmente, ¿no? Entonces, y al final siempre están negociando con cada sector, y no es que los ministros no tengan nada que ver, pero tienen que finalmente negociar con economía en condiciones que no siempre son las mejores. Entonces nosotros pensamos que eso hay que lograrlo, ¿no? Como dijo, no me acuerdo, algún ministro una vez de Educación, dijo, bueno, esta vez le logramos torcer la mano al ministro de Economía, que no necesariamente era Castilla, no me acuerdo si era, ¿no? Creo que eso hay que hacer de alguna manera si se quiere colocar en primer plano lo que son los asuntos sociales, ¿no? Y sin desmedro, digamos, de seguir creciendo económicamente, lograr que realmente los asuntos sociales sean de primera prioridad, y esto implica pues dar atención no solamente a los profesores, probablemente a los médicos, a los policías y a un montón de sectores, y eso ayudaría a que nuestro país tenga una mejor calidad de vida y también que nuestra democracia sea menos frágil, ¿no? Menos inseguridad en las calles y todo eso. Y en cuanto a la sociedad, la sociedad, yo creo que la sociedad nos toca dos cosas. Por un lado, una amplia campaña cultural para volver a colocar la educación pública en el lugar que se merece, y al maestro volver a darle el prestigio y la valoración que también merece, ¿no? Porque, como sabes, más bien una parte de la sociedad ha contribuido a colocar al maestro en una situación realmente lo estigmatizado como
personas que no están profesionalmente, no son capaces, son flojos, etcétera, ¿no? Hasta los únicos culpables de la situación de educación, etcétera. Entonces eso hay que revertirlo, es responsabilidad de la sociedad, revertir lo que ella misma ha hecho, ¿no? Entonces, y no solamente revertir, sino ir más allá, asumirlo positivamente como una campaña a favor de los maestros, ¿no? Que estimule a los buenos maestros, que plantee la importancia de la educación, etcétera, y que así como hubo un movimiento de indignados, ¿no? Por la calidad de la democracia, sería bien interesante si pudiera haber un movimiento de indignados por la calidad de la educación y la calidad de los maestros, ¿no? Porque realmente es indignante no aceptar que esas condiciones de la educación actual, ¿no? Eso ayudaría mucho a lo que se puede hacer dentro del sector y a las correlaciones que se puedan ir formando en función de ese maestro. Y la otra tarea que tiene la sociedad es a nivel de la academia, de la discusión, de la investigación, ¿no? Porque están los medios de comunicación, está también la cultura y también está la academia. Y en la academia tenemos las universidades, tenemos los centros de investigación educativa y otros centros de investigación social que deben seguir planteando, porque ya lo están haciendo, el debate sobre la educación pública, su lugar en la sociedad, el rol que juega en la construcción de una sociedad democrática, y dentro de esto la importancia de la revaloración docente. Y también deben plantear una cuestión que está siendo menos planteada, pero que es urgente plantear, y es la relación entre un modelo de educación pública, igualitaria y gratuita, y un modelo de desarrollo que todavía en nuestro país no se avisora como un desarrollo autónomo, endógeno y con un cambio de matriz productiva, ¿no? No tenemos una concepción de desarrollo clara. No. O sea, no hay una coherencia en eso, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Teresa. Vamos a seguir conversando aquí en Habla Educación. Y bueno, nos espera un arduo trabajo, un arduo esfuerzo, que esperemos que, como dijiste bien, no sea 15 años más. Esperemos que no sea 15 años más, y que yo creo que nuestra sociedad, nuestra democracia, aunque sea de mala calidad, tendrá que ir madurando poco a poco, ¿no? Y tenemos felizmente ahora varios aliados posibles que se han hecho presentes en nuestra conferencia, y es un buen comienzo. Así que empezamos con mucho mayor optimismo que antes esta nueva aventura. Y tener la educación que merecemos. Y tener la educación que merecemos, sí, ¿no? Y exigir la educación que merecemos. Existe la normatividad legal favorable para que este tema se desarrolle y se desenvuelva en beneficio del magisterio. Por lo tanto, nosotros consideraríamos de que tanto las instituciones que tienen que ver con este tema, que es de salud directamente, y el Estado y el Ministerio de Educación firmen un convenio contemplando la realización y cristalización de la normatividad legal en beneficio del maestro, concordantemente con lo que existe, indudablemente establecido, por ejemplo, en el proyecto de metas al 2021, que una de sus políticas indica el respeto al estatus laboral, profesional del docente. Entonces no se ha venido contemplando ni aplicando este tema, a pesar que existe normatividad, y por eso nosotros consideraríamos que ese convenio que se pueda firmar incluyendo la participación del gremio, porque así lo establece la norma legal, que se deba de conformar con comisiones inclusive paritarias para desarrollar este tema, no se ha venido incidiendo sobre estos aspectos. Entonces consideraríamos que el Ministerio de Educación debería tomar la iniciativa para convocar al SUTEP, al Ministerio de Salud, para convocar al mismo gobierno y a las entidades pertinentes para que puedan desarrollar este tema, ¿no? ¿Y a qué factores o condiciones se debería que no se haya cumplido con la normativa existente? Nosotros consideramos que tendríamos que hacer un estudio, un análisis de qué es lo que no se ha venido cumpliendo, que a nuestro punto de vista prácticamente no se ha venido ejecutando nada, porque al contrario se han desaparecido beneficios que antes estaban en la ley del profesorado que tenían que ver con este tema. Por ejemplo, el tema de las viviendas que estaban contempladas en la ley de profesorado y que correspondía a los municipios provinciales, regionales y al propio gobierno brindar una vivienda digna para el docente que trabaja en zonas urbanos marginales, rurales, no se ha venido cumpliendo. Entonces, creemos que es pertinente volver a retomar el tema de las
viviendas, el tema de la prevención en cuanto a enfermedades, todo este tema. O sea, hay temas que están en la ley pero que no se han venido cumpliendo y que merecen indudablemente pues una reacción de parte del Ministerio de Educación a través de la dependencia que ellos crean conveniente, pero siempre con la participación del gremio, ¿no? Usted ha mencionado dos puntos importantes relacionados con vivienda, relacionados con salud. ¿Qué otras líneas o qué otros aspectos deben ser considerados importantes para cumplir con la normativa existente, o piensa usted que se deben incluir en futuras acciones, como el pacto que ha surgido como un sentir general en la Conferencia Nacional de Educación? Consideraríamos, sí, nosotros consideraríamos de que si existe verdaderamente la voluntad del Ministerio de Educación de consolidar el pacto que ha salido producto de este seminario, de este foro, lo primero que tiene que hacer es tomar en cuenta la participación del docente con sus opiniones, conformar las comisiones paritarias que establece la ley, lo cual demostraría que hay y existe voluntad política del gobierno a través del Ministerio de Educación para ir cristalizando un caramelo, pero que esto indudablemente hay que reflejarlo así, va a redundar en beneficio de la enseñanza-aprendizaje, porque un docente bien tratado, un docente con condiciones adecuadas para su desempeño profesional, un docente que esté atendido médicamente para la prevención de enfermedades, que esté apoyado por el Estado en todas estas situaciones, indudablemente va a redundar en beneficio de la enseñanza-aprendizaje y por ende a la mejora de la calidad educativa. Entonces, queremos que del gobierno haya esta parte de voluntad política de establecer o en todo caso ejecutar lo que esté establecido en la ley, que es conformar las comisiones paritarias y la participación del sindicato, ¿no? ¿Qué significa para el SUTEP que en un evento donde se ha reunido Estado, donde se ha reunido los maestros y también organizaciones civiles, organizaciones de la sociedad, se haya visto conveniente tener este pacto social? Bueno, refleja que en la práctica lo que veníamos sosteniendo desde hace muchísimo tiempo el SUTEP ahora se ve reflejado por algunas instituciones de importancia como Foro Educativo, que al docente no hay que maltratarlo, al docente hay que valorarlo en su verdadera dimensión, al docente hay que respetarlo en su estatus laboral y profesional y no hacer lo que se ha venido haciendo durante todos estos 20 años desde la década de Fujimori, desapareciéndole derechos, restándole derechos. Entonces, nos parece una excelente iniciativa porque se está atacando uno de los problemas que inciden en la baja calidad educativa, que es el maltrato al docente. Entonces, en ese sentido creemos que esta iniciativa debe ser acogida y tomada por la ministra de Educación, y esta iniciativa debe ser valorada por otras instituciones que todavía no han comprendido que el docente no es el culpable de la baja calidad educativa, es uno de los factores que inciden en la baja calidad educativa, es cierto, pero no es el único responsable. Por eso que felicitamos y valoramos esta iniciativa tomada pues por Foro Educativo, ¿no? En la mesa final, por ejemplo, estuvieron presentes la mesa de concertación de lucha contra la pobreza, estuvo también la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, la de rama magisterial. Muchos de sus representantes mostraron un aval a la posibilidad de tener este pacto social. ¿Cómo viabilizar un pacto de esta naturaleza por los maestros y maestras del Perú, y cómo aportaría el SUTEP en la construcción de este pacto? Bueno, nuestro aporte sería de nuestra propia experiencia. Por ejemplo, los profesores que trabajan en la zona de selva, en la zona de sierra, conocemos la realidad, conocemos las inclemencias del clima, conocemos lo que atraviesa nuestra población, nuestro alumnado. Entonces, en ese sentido podríamos contribuir a que dentro de lo que significa la etapa de prevención en cuanto a la salud, tendríamos una valiosa información de lo que se puede hacer para evitar a futuro estar lamentando lo que afecta al docente por diversas zonas, sea por el clima, por la mala alimentación, etcétera. Entonces, creo que el aporte nuestro sería en base al diagnóstico, a contribuir con el diagnóstico de lo que pasa en cada realidad del país, que es distinta en cada región, y con eso se podría nutrir de un valioso documento estadístico de diagnóstico que sería el punto de partida
para empezar a abordar directamente el tema con soluciones, porque si no hay un diagnóstico, no se tiene conocimiento de la realidad, no podemos aplicar soluciones si es que no se conoce la realidad. Entonces creo que el docente, que nosotros que estamos en cada rincón del país, conocemos las vicisitudes, conocemos nuestra realidad, por lo que atravesamos la ausencia y la dolencia de varias cosas, enfermedades, falta de infraestructura, etcétera, que nos permitiría enriquecer positivamente el diagnóstico para que a partir de ese pacto se empiecen a buscar soluciones en beneficio del maestro, en beneficio de la calidad educativa. Por eso creemos que nuestro aporte sería sumamente importante en cuanto a esta participación. Y también quería hacer referencia a un punto importante que salió, que los docentes sean protagonistas, sean interlocutores, sean actores en cada decisión política que se tome en cuanto al magisterio y también a la educación. Nuestra participación como SUTEP está establecido. Lo que pasa es que durante todo este tiempo, lamentablemente, no hemos sido tomados en cuenta. Nosotros, por nuestra parte, una vez participado en este importante evento, estamos convocando a una convención pedagógica que se va a realizar a fines de septiembre, donde vamos a abordar este tema y en donde en la directiva que estamos sacando a nivel nacional es precisamente incidir a nivel de los SUTEP distritales, provinciales y regionales en ir recopilando la información necesaria para tener indudablemente datos estadísticos que nos permitan tener una participación más activa, más directa y conociendo la realidad en ese sentido. Entonces, por lo tanto, si bien ahora adolecemos de alguna información real de cuántos docentes tienen carencia de infraestructura y desempeñarse profesionalmente, cuántos docentes sufren los males de salud diversos por las zonas diferentes del aspecto climático, a futuro podremos tener una base de datos importante que nos permita una mejor participación en estos espacios y contribuir más decididamente con nuestra participación, ¿no? En esta conferencia se han recogido aportes, opiniones muy valiosas de los y las docentes que han estado trabajando en los talleres, de los participantes también han estado en la conferencia, y que se están sistematizando y para dar impulso a este pacto social. Una pregunta, una inquietud. Muchas veces las reuniones, las propuestas se pueden concretar acá en Lima, ¿no? ¿Cómo hacer que esas mejoras, que esas propuestas para poder mejorar el trato a los maestros, sus condiciones de trabajo, sus condiciones de vida personales, su formación para el desempeño de su rol, se puedan concretar en todo el país, ¿no? Que es un reto que tenemos por un país diverso, por un país que ofrece condiciones muy particulares que también constituyen potencialidades, ¿no? Bueno, fácil y sencillo. Se experimentó con una falsa descentralización llamada municipalización de la educación que no rindió resultados porque no fue una verdadera descentralización con autonomía, con poder de decisión, con presupuesto que permita ejecutar una verdadera descentralización. Tenemos la existencia de los gobiernos regionales que tranquilamente, una vez firmado el pacto, una vez asumido el compromiso por parte del Ministerio de Educación y las autoridades, se debe correr traslado a que los gobiernos regionales realicen eventos similares en la que también este pacto se traslade a las regiones con la participación del maestro, de modo tal que tenga el efecto deseado. Caso contrario, vamos a seguir adoleciendo del centralismo limeño, en la que todo lo que pueda hacer y hacerse se tiene que direccionar desde Lima, pero cuando se lleva a la práctica realmente es muy difícil porque hay desconocimiento del tema en parte de los gobiernos regionales y hay también una dependencia a que todo se dependa y que se haga a través de Lima. Un ejemplo claro es el Ministerio de Educación, en la que sigue ejecutando los nombramientos, los contratos, cuando eso deberían hacerlo los gobiernos regionales. Entonces creemos que en cada gobierno hay instituciones como de salud, como el Ministerio de Salud, etcétera, que tranquilamente pueden, a través del gobierno regional, trasladar estos pactos en beneficio del maestro y en beneficio de la educación peruana, ¿no? Desde el punto de vista del SUTEP, ¿quiénes son los principales actores en este pacto social y qué compromisos o responsabilidades deberían adquirir?
Bueno, yo creo que en todos los gobiernos regionales salud tiene que jugar un rol preponderante en este tema. Si no es de salud, el Ministerio de Salud, los propios gobiernos regionales, el SUTEP y otras instituciones educativas que tienen indudablemente representatividad en estas regiones. Entonces, en ese sentido, consideramos de que los eventos que se hagan en forma descentralizada permitirían reflejar en acciones y tareas directamente con los actores principales, que somos los maestros, que son los representantes del Ministerio de Salud y los representantes del Ministerio de Educación, con la vigilancia de actores importantes como Foro Educativo, como otras instituciones que han venido apoyando